leyendo los mensajes que pusieron en el foro. Entonces es para que podamos encaminar mejor lo que serían los siguientes exámenes, ¿verdad? Porque la idea justamente es que tengan el mejor rendimiento posible. Y bueno, vamos a ver, son las 19, así que en honor a ustedes que ya están, un ratito. Ok. Perfecto. Entonces, estamos grabando. Perfecto. Ok. A ver, un poquitito. Vamos a entrar a la página de nuestro portal. Vamos un poco al examen parcial. A ver. Con respecto al examen, para que podamos aclarar un poco algunos puntos que surgieron gracias a la intervención que hicieron en el foro, ¿verdad? Varios de los comentarios fueron de que les pareció de que algunos puntos no eran claros, porque, por ejemplo, no se mencionaban de que podía seleccionarse, más de una respuesta podría ser válida. Si ustedes se fijan en ir mirando en los diferentes cuestionarios y los diferentes tipos de preguntas, están los radio buttons, que son aquellos que solamente permiten luego una selección, aunque haya 3 o 4 opciones, habrán visto que una sola puede ser la posible selección. Y luego están esas casillas de verificación que permitían seleccionar más de una respuesta. Para aclarar un poco más lo que tiene que ver con esa clase de preguntas, porque van a seguir habiendo esa clase de preguntas, porque a medida vayamos avanzando tenemos, creo que 4 o 5 clases más, hasta que sea la fecha del examen final, que es en agosto. Eh, no recuerdo exactamente la fecha, vamos a mirar un poquitito. A ver, un ratito voy a buscar. Importante. Ya está, justamente está. Ok, el examen final es el 20 de agosto. Es decir, tenemos una, dos, tres clases más y luego llegamos ya al 20. Entonces, van a haber preguntas semejantes a las que aparecieron en este primer examen, del tipo selección de varias respuestas. Por decir, las funciones que cumple un switch, y enumeramos una, dos, tres, normalmente son 4 opciones las que se plantean. Entonces, las respuestas probablemente sean más de una. Por eso aparece la opción, o por eso es el tipo de pregunta del tipo checkbox, ¿verdad? O sea, se pueden seleccionar más de una posible respuesta correcta. Pero para aclarar y que no queden dudas de que en esa pregunta específica se pretende más de una respuesta, ya en las nuevas preguntas que voy cargando, se puso la aclaración de esta pregunta requiere más de una respuesta o algo parecido. ¿Les parece que con esa aclaración es suficiente para evitar esa confusión? A ver qué dicen. Profe, y con eso que ya va a bastar, de hecho que ya doblemente ya se va a estar aclarando porque sabemos que el radio, o sea, el otro, el check, es para más de una o dos respuestas. Sí, así mismo es como comentan. Eh, pero justamente la idea, porque varios compañeros mencionaron de que les pareció que confunde. eh, la idea no es confundir, la idea no es plantear un examen que, que tenga varias aristas, así como también dijeron algunos compañeros que no les parecía esto de completar la palabra que faltaba. La idea no es, a ver, ustedes no tienen que aprenderse de memoria los documentos que se les están facilitando.
y ustedes van a decir, ¿y cómo voy a poder responder? A ver, no hace falta que se aprendan de memoria, es más, varios de los compañeros que estoy viendo que ahora mismo están conectados, encontraron la manera correcta, digámosle, de encarar el examen. Ustedes tienen acceso a los textos, o sea, no es a libro cerrado. Ustedes tienen los materiales, tuvieron con mucho tiempo de antelación, y no tienen que aprenderse de memoria. O sea, esa no es la idea. La idea es que ustedes mínimamente hayan leído el texto, incluso pudieron haber no leído las no sé cuántas hojas, 100, 200, 300 hojas, pero saben cómo ubicar o saben dónde se encuentra básicamente lo que leyeron. Entonces, la idea no es que se aprendan de memoria. De hecho, no, el examen no pretende medir la memoria que ustedes puedan tener con respecto a los temas que estamos dando, sino que justamente, como dijo uno de los compañeros, el grado de entendimiento de la materia, porque lo que se pretende es medir si es que comprendieron de lo que estamos hablando. Y eso no se mide, justamente por eso tienen la posibilidad de rendir con libro abierto, porque la idea no es que se tengan que memorizar, o sea, nadie se memoriza los textos. Profe, Bien, señor. Sí, particularmente en mi caso, por ejemplo, estuvo muy bien planteada su examen, ¿verdad? Yo porque tuve experiencia ya en rendir en otros cursos así, en donde, como obviamente vos mencionás, que un checkbox es para una o varias respuestas, y también me tocó la suerte, vamos a decirle, que en una de las preguntas ya de entrada aclaraste ya luego que seleccione una o más respuestas. En el caso de una base de datos, o sea que una red conecta y seleccione una o varias respuestas, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, o sea que el puntaje que yo hice es mérito mío, ¿entendés? No, no es porque no entendí o lo que sea, pero estuvo muy sí. bien planteado su examen. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, la idea nomás es dejar ahí bien en claro de que lo que se pretende es justamente medir el grado de entendimiento y no la memoria que puedan estar aplicando. Entonces, para aclarar simplemente aquellos temas que eventualmente podría prestarse a algún tipo de equivocación o mala interpretación, es que en los nuevos temas ya voy ingresando esa aclaración de esta respuesta tiene o puede tener más de una respuesta correcta. Con eso creo que ya es también es suficiente para que puedan aclarar de si tienen o no tienen que marcar más de una respuesta, ¿verdad? Ok. Esa era la idea con respecto al examen, el justamente aclarar. También me habían dicho de poder corregir o de poder verificar las respuestas incorrectas. Lo que estoy haciendo también es en todos los nuevos, en el nuevo cuestionario que se va a hacer para el examen, en que las respuestas tengan justamente la respuesta correcta que se va a mostrar luego de finalizado el examen, a la hora 23, por decirlo así como la otra vez, porque no puedo mostrar en el momento en el cual rinden todo. Imagínense, Juan González rinde a las 15, termina a las 15:05 y él ya tiene las respuestas correctas e incorrectas del examen. Entonces, se va a esperar hasta que finalice el plazo del examen, que serían las 23 horas o la hora que nos pongamos de acuerdo, y en ese momento se va a mostrar el resultado del examen con el puntaje respectivo y las respuestas correctas e incorrectas. Se presenta nomás la siguiente situación. Como el cuestionario se hace en base a lo que Moodle le llama un banco de preguntas, lo que yo hago es cargar ese banco con preguntas. En este caso, yo organizo por tema, lo que sería por módulo, vamos a decir. Entonces, tema 1, digámosle 10 preguntas. Tema 2, 30 preguntas. Tema 3, no sé qué, 50 preguntas. Y cuando armo el cuestionario, digo que quiero 5 preguntas del tema 1, 5 preguntas del tema 2 y 10 preguntas del tema 3, de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que el examen que rindió
Alex González muy probablemente no va a ser igual en todos los temas que el que rinda Virgilio Sanabria, Johanna Reyes, Cristóbal López o Juan González, porque esa justamente es la idea, que el cuestionario sea completamente dinámico. ¿Eso de qué depende? De la cantidad de preguntas que yo tenga en el banco de preguntas. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Profe, súper bien estuvo tu examen. El tiempo espectacular, era muy variado. Solamente que los compañeros que no entendieron el tema del checkbox, eso ya es tema aparte, no sé si nos dieron en licenciatura, pero eso desde el primer curso, desde el primer año ya se da en programación. A mí me molestó mucho que eso cuestionaron porque es algo que ya se da y ya se sabe desde el primer año que uno ingresa en análisis, inclusive en el colegio ya se da. Sí, así mismo, y ahí el bebé también creo que está de acuerdo con eso, de que efectivamente es así, ¿verdad? Pero la idea pues es, recalco nomás, de que no se presta a confusión, porque por ejemplo podría darse de que, no sé, se marcó mal y en vez de ser un checkbox era un radio button, o entonces eh, simplemente para pasar ya ese tema y confirmar de que la idea es justamente de que usted, de medir el grado de comprensión de la materia y no eh, eh, empezar a confundirse y perder tiempo en este será que eran dos respuestas o una respuesta o cosas parecidas. Es invertir el tiempo en encontrar la respuesta correcta y marcar sin pensar en marqué bien, este era uno, era dos, etcétera. Entonces, aclarado ese tema, entonces podemos pasar ya a lo que sería nuestro siguiente tema, que es lo que dimos en llamar tema 3. En el tema 3 voy a compartir esta parte un ratito, compartir pestaña. Perfecto. Lo que dimos en llamar tema 3, que sería lo que tiene que ver con el protocolo ARP, Address Resolution Protocol. Habíamos hablado, y ese es el tema del trabajo que se habilita mañana. De hecho, ustedes tenían la posibilidad de ver días previos ya, ver de qué se trataba el trabajo práctico de mañana, para que tengan tiempo ya simplemente de poner en un documento y luego alzar en la plataforma. Por eso ya se les dio tiempo hace 1 o 2 semanas. El protocolo ARP, vamos a mirar un poquitito. A ver, si bien ya hablamos un par de veces de eso, voy a abrir una ventanita acá y acá. Compartir esto un ratito. Esto, compartimos una ventana. Otro compañero que se está sumando. Ahí está. Ok, acá ven mi ventana de el Michel, lo que sería mi command counter de Linux. ¿Se está viendo? Sí, profe. Perfecto, ok. Independientemente, a ver, algo que leí en uno de los comentarios del foro es este protocolo, como está basado en un RFC. RFC es Request for Comments. ¿Qué es eso? Es un documento que se hizo en base a consultas, en base a un grupo que estudia sobre ese, que trabaja sobre ese protocolo. Ese grupo puede ser y está formado por la academia, por empresas, por ONGs, por instituciones reconocidas, que lo que pretende hacer es estandarizar el funcionamiento del protocolo. Al principio, allá por los años 70 aproximadamente, cuando tanto las computadoras como las redes mismas, 70, 80, cuando todo era muy caro, era poco accesible, era poco conocido, había un par nomás de tecnologías o de protocolos o de marcas dominantes, IBM, Microsoft, Novell, habíamos hablado de Novell Network. Entonces, los fabricantes hacían
sus equipos, sus protocolos, sus dispositivos para, vamos a decir, cumplir los requerimientos de esa marca. Por ejemplo, si teníamos una red basada en equipamiento IBM, IBM tenía un protocolo, Token Ring, para funcionar con sus dispositivos. Entonces, si uno quisiera hacer máquinas y venderle máquinas a IBM, tenía que seguir ese protocolo, esa forma de funcionar. Ahora bien, con el advenimiento de las tecnologías que empezaron a masificarse, eso fue algo muy productivo. Cuando algo se masifica, tiende a bajar su costo, y no solamente eso, cuando una tecnología empieza a utilizarse mucho, normalmente tiende a ser no solamente barato, accesible, sino entendible, sencillo. Si ustedes le preguntan a algún compañero, o tal vez alguno de ustedes ya utiliza Linux hace 10 años, si aquel que recuerda cómo funcionaba Linux o cuál es el protocolo, perdón, el entorno operativo más agradable hace 10 o 15 años, uno va a decir y Windows, seguramente. O va a decir Macintosh para aquellos que tuvieron la experiencia de trabajar o de eventualmente conocer y tocar lo que es una máquina con sistema operativo Macintosh, ¿verdad? Yo conozco Linux desde el año 95 y efectivamente Linux era esto que se muestra acá, comandos, esto. Si yo quería copiar algo, tenía que decir esto. Si yo quería crear algo, tenía que decirle mkdir o md, make directory. Si yo quería, a ver, cosas tan simples o tan rutinarias como enchufar un pendrive y querer montar lo que cuando en Windows metemos un pendrive o un disco externo y nos dice, aguarde un momento mientras yo termino de configurar su dispositivo. Y ya funciona, ¿verdad? ¿Es así? Tuvieron esa experiencia, ¿verdad? De montar algún dispositivo, lo que sea, puede ser un pendrive, puede ser una cámara, lo que sea, un mouse, por ejemplo, ¿verdad? A ver. Hay un compañero que quiere comentar algo. A ver. Profe, o sea, pero quiero conectar los dos comentarios que hiciste. Uno con Sí. respecto a Linux y el otro con respecto a la red, Ajá. esa Token Ring. Sí. Es un poco vieja nomás. Yo llegué a modo de práctica, llegué a hacer, y era una cosa tediosa manejarse en esas redes anillos con unos cables Sí. gruesos, que son esos cables de Así mismo. TVD que ven. Y lo peor de ese Token Ring, bueno, para mí era divertido, ahora soy un poco friki, era que tenías un paquetito que le llamábamos el testigo, y ese paquetito era el encargado de recorrer cada host o cada computadora para colectar los mensajes. Imagínense, tenían que tener un testigo que era un paquete especial de Sí. la red Token Ring Sí. para, o sea, imagínate la cosa de loco que era juntar todos los paquetes. ¿Y qué pasaba si la otra computadora quería emitir más datos? Tenía que esperar su turno a Esperar. que el testigo Así mismo. arranque. Y Linux Sí. en Sí. sí, y Linux en sí, yo lo conozco hace como 10 años por ahí. No de la época del 90, pues yo nací recién ahí, pero sí recuerdo esa época cuando Ubuntu, que ahora todo el mundo lo conoce, pero en aquel tiempo Sí. era una cosa así anaranjada, feíta, y no, olvídate que no conectabas a tu pendrive y dónde no aparecía, no te gestaba nada el sistema. Y era todo por línea de Sí. comando prácticamente. Sí, así mismo. Las dos cosas que mencionó el compañero son así mismo. Uno, lo de ese testigo que tenía que pasar de máquina en máquina. Tiene sus pros, tiene sus contras. Como contra lo que dice el compañero, que si la máquina 3 tenía que enviar datos y el testigo ya había pasado por esa máquina, ahora está en la máquina 5, bueno, tiene que esperar que se dé toda la vuelta, esperando su
momento de transmitir. ¿Qué también representaba eso? De que no había colisiones, porque solamente una máquina podía transmitir. Por supuesto, eso limita también la velocidad que puede obtenerse, ¿verdad? Pero bueno, eso es con respecto a esta red de hace unos cuantos años. Y con respecto a Linux, en algún momento he visto, hace algunos años ya otra vez, que decía que Ubuntu era el Linux para humanos. Me causó un poco de gracia porque probablemente significa que los otros Linux eran para gente no humana, ¿verdad? Para extraterrestres probablemente, ¿verdad? En el Linux, la primera distribución que conocí se llamaba Slackware. Siguen existiendo varias distribuciones basadas en Slackware y prácticamente no tenía interfaz gráfica. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque si queremos que una tecnología se masifique, sea ampliamente utilizada, tenemos que, uno, hacer un costo que sea interesantemente accesible para la mayoría de la gente. Otra cosa, tiene que ser sencillo. Si es que, como decía el compañero, yo conecto mi pendrive y tengo que ejecutar un comando parecido a esto. Mount, te voy a mirar un poco. No tengo un pendrive puesto ahora. Mount, tengo que decirle el tipo de file system que quiero, por ejemplo, BFAT, si es que es FAT32 o FAT16, dónde está el dispositivo, SDF1, por ejemplo, podría ser, normalmente así se le denomina al SDF, se le denomina normalmente al pendrive, a la unidad externa, y dónde quiero montar, el punto de montaje, por ejemplo, MNT, pen. Ok, todo eso tengo que escribir para que simplemente se monte y yo pueda leer y escribir en un dispositivo externo. Evidentemente, si tengo que hacer esa clase de cosas, muy poca gente va a querer usar esta clase de sistemas operativos, ¿verdad? Entonces, desde hace unos cuantos años, así como otros sistemas operativos cuya interfaz es mucho más amigable, uno conecta un dispositivo externo a la interfaz USB y el sistema operativo hace lo que tiene que hacer para que ese dispositivo recién conectado pueda funcionar. Por eso es que ahora podemos enchufar nuestro disco externo y él reconoce como si fuese una unidad más, sin tener que hacer gran cosa. Sacamos la unidad y se desmonta. Entonces, eso es con respecto a las tecnologías que para que efectivamente sean utilizadas tienen que ser sencillas. Y hace unos cuantos años Linux no era muy sencillo. Y yo conocí Ubuntu justamente buscando una distribución que sea lo más sencilla posible. Empecé utilizando, creo que era, inicialmente luego creo que fue Slackware, luego fue Red Hat, luego usé Fedora y luego me mudé definitivamente a algo basado en Debian, así como Ubuntu. Y ahora estoy utilizando una distribución que es súper ligera para que la máquina que yo uso, una i3 con 6 GB creo que de RAM, entonces no puedo pretender tener un sistema operativo demasiado pesado. Entonces, pero está basado en Debian básicamente, o sea que es un Ubuntu ligero. Entonces, volviendo a este tema, a ver, habíamos hablado acerca de que cuando queremos conectar máquinas que están en el mismo dominio del tipo broadcast. ¿Broadcast qué es? Broadcast es a todo el mundo. Cast es transmisión y broad es ancho, muchos. Es algo así como, a ver, en el aula, yo entro al aula, ustedes están todos sentados y yo digo, ¿quién es Juan González? Evidentemente que todos los que están allí escuchan lo que yo estoy preguntando, probablemente me van a mirar y como ninguno de los que está allí es Juan González, no me va a hacer caso. Si está Juan González, él va a decir, yo soy, ¿qué básicamente está ocurriendo en ese caso? Yo estoy enviando, yo soy una PC y quiero saber el MAC address de Juan González. ¿Por qué necesito saber el MAC address de Juan González? Porque esa es la forma de transmisión
toda vez que yo esté hablando de capa de enlace de datos. Ahora, cuando hablemos de capa de red y metamos lo que es IP, ahí vamos a hacer y vamos a entender de que había sido ese ARP, ese número, ese MAC address, se convierte a un número IP y ese número IP se convierte a un MAC address. Pero cuando estamos hablando de esta capa en especial, que es la capa 2, la capa de enlace, estamos hablando que los dispositivos, siempre hago hincapié en la palabra dispositivos, no digo computadora, no digo switch, no digo enrutador, porque cualquier dispositivo, ahora con esto de Internet de las cosas, no sé, un microondas, una radio, una tele, después están los dispositivos que uno se pone, un smartwatch, un reloj, unos lentes, unos championes que podrían, ¿por qué no tener conectividad también? Entonces, todos esos dispositivos son posibles clientes de una red IP. Entonces, por eso es que no digo computadora, no digo switch, enrutador, firewall, no digo dispositivo, es decir, aquel equipo capaz de conectarse a una red determinada y fundamentalmente para que funcione actualmente debe poder utilizar IP. Eso es fundamental. En alguna de las preguntas, creo que en el cuestionario, no sé si a alguien le salió, era lo que se entiende por intranet. Básicamente, intranet no es un concepto nuevo en el sentido de que desde el año 95 que yo sé, conozco, escucho lo que son las redes IP. Entonces, una intranet no es más que una red local que utiliza tecnología TCP/IP. ¿Por qué sería eso? Y porque quiere utilizar servicios basados en TCP/IP, como que, por ejemplo, un web server, mail server y algún otro servicio que requiera un número IP para funcionar. Básicamente, eso es una intranet. Le dio nomás un nombre un poco más pomposo hace unos cuantos años y antes le llamaban nomás una red TCP/IP, pero bueno, para darle otro nombre apareció el concepto de intranet, que queda bastante bien, ¿verdad? Y por supuesto que una red externa sería una extranet, ¿verdad? Entonces, cuando queremos conectar unos equipos locales dentro de una misma red que no está segmentada, porque luego vamos a hablar de segmentar una red. Voy a dejar de compartir un ratito esto y voy a compartir otra parte. Voy a presentar esto. Vamos a compartir una ventana. Acá. Compartir. Ahora se ve el Cisco, el Packet Tracer, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profe. Perfecto, gracias. Esta es una red súper simple. Tenemos un switch. Este switch es un switch de capa 2. Recordemos, hace algún tiempo que básicamente no existen más los switches de capa 2, vamos a decir, puros. Normalmente son equipos, switches administrables, se les dice. Entonces son multiprotocolo normalmente, multicapa. Por eso se suele decir L2, L3 se le suele decir, layer 2, layer 3 a un switch. Este switch que puse acá es uno de capa 2. Lo que hice fue, puse un par de dispositivos, una PC, una laptop y una impresora. Recordemos, por eso también suelo decir dispositivo, porque una impresora no entra en el rango de computadora, no es un switch, no es un firewall, es un dispositivo de impresión. Entonces allí se refuerza ese concepto de dispositivo y no precisamente computadora. Ok, las redes actuales se basan en diferentes tipos de dispositivos. Ahora están muy de moda desde hace unos cuantos años estos dispositivos que escanean, fotocopian, hacen impresión, etcétera. Los dispositivos multifunción, que son un equipo más que forma parte de la red.
hasta hace unos cuantos años era muy tradicional que uno de estos equipos, no de este porte por supuesto, sino más pequeños, tenían un cable del tipo serial, paralelo, perdón, paralelo era para la impresora. Luego vinieron los cables USB, pero genera una cierta incomodidad el manejar a través del cable USB. La PC a la cual está conectado tiene que estar prendida siempre, no puedes administrar colas de impresión, prioridades, etcétera. Entonces, lo que conviene es una PC, perdón, un dispositivo, una impresora o un dispositivo multifunción que tenga una tarjeta de red. La tarjeta de red puede ser cableada o puede ser wireless. Hay muchos dispositivos multifunción wireless. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con este ejemplo de acá? Hicimos una pequeña red formada por 1, 2, 3 dispositivos más un servidor. ¿Qué es este servidor que estoy mencionando? A ver, yo llevo acá el mouse y nos cuenta algunas cositas. Yo le asigné un número IP a mano a este equipo, es 192.168.0.1. A ver, en muchos dispositivos dentro de una red pueden tomar un número de HCP, o sea, a través del protocolo de HCP. ¿Cuáles podrían ser esos? Una PC, una laptop o cualquier otro dispositivo que no sea una impresora. ¿Por qué no una impresora? A ver, ¿quién puede mencionar por qué no sería conveniente que una impresora tenga un número o que acepte un número vía DHCP? A ver. Cada rato, profe, entonces va a tener que asignar. ¿Perdón? A cada rato vas a tener que asignar el número IP del DHCP, entonces nunca le van a visualizar a la impresora. Interesante lo que dice el compañero, porque normalmente, y es cierto lo que dice el compañero, normalmente el DHCP, la configuración del protocolo, por defecto la asignación de un número IP puede ser minutos, horas, días o puede ser eterno. Es decir, por ejemplo, yo a esta PC que dice PC0, si yo configuro que este servidor de HCP asigne números IP y que esos números IP, que esa asignación nunca expire, ¿qué significa eso? Que cuando yo prenda esta PC, mientras no cambie su tarjeta de red, no va a cambiar el número IP que le están asignando. Entonces, aunque esta PC no esté prendida, esta PC o esta laptop 2 no va a recibir el número IP que originalmente se le dio a este equipo. Acá yo llevo el mouse y me cuenta, no sé si se ve, que dice que su número IP es 192.168.0.2. Ese número IP me lo asignó este de HCP Server. Vamos a mirar un poquitito. Tengo que compartir, y ahora ya sé que tengo que compartir otra vez eso un ratito. Ahora ya pillé que tengo que compartir de vuelta la ventana. Pestaña. Ahí está. Acá está. Compartir. Ok. Ahí se ve la ventana del DHCP Server. Sí, profe. Perfecto. Ok. Este es un nombre nomás que yo le puse, porque como ven en la parte izquierda tiene varios servicios que podrían ser configurados. HTTP, DHCP, DNS, etc. Por ahora vamos a quedarnos con DHCP y también vamos a mirar un poquito HTTP. Entonces voy a la opción de HCP, que es lo que yo hago inicialmente. Voy a agrandar un poquitito esto para que se vea mejor. Ahí está. Creé por defecto este servidor de HCP, tiene luego un pool. Pool, que es una cantidad, se le denomina pool a el rango, el conjunto de direcciones que yo voy a estar asignando. Y un nombre le pone server pool. Si ustedes miran un poquito más abajo, yo le puse un nombre llamado red plana. ¿Por qué red plana? Porque no está segmentada.
¿Qué significa que no está segmentado? Significa que todos están en el mismo dominio broadcast. ¿Qué significa eso? Que si yo le llamo otra vez al compañero Juan, todos me van a escuchar dentro del aula, pero solamente el compañero Juan me va a responder, sí, estoy acá. Pero todos los otros equipos también reciben ese pedido de, sos vos fulano de tal, es un ARP del tipo broadcast, lo que se envía cuando yo quiero saber a qué equipo le corresponde una determinada ARP. Perdón, una determinada MAC address. Entonces, ahí surge un interesante problema de seguridad. ¿Qué pasa? Voy a cerrar esto para terminar nomás esta parte. ¿En qué número empieza el pool que yo creé que se llama red plana? Dice que va a empezar en el número 10. Le puse cuál va a ser la máscara y le puse cuántas máquinas pueden recibir números IP. ¿Qué significa eso? De que si yo quiero conectar una cuarta máquina, no va a recibir número IP. ¿Por qué? Porque yo estoy limitando a 3. Un ratito, quiero nomás, vamos a volver acá. Una ventana. Acá. Compartir. A ver. Si es que yo pudiera hacerme pasar por el compañero Juan diciendo, yo tengo el ARP al cual estás queriendo conectarte, eso estaría bastante bueno porque yo voy a empezar a recibir los paquetes de esa máquina. Entonces, eso se conoce como ARP flooding, inundación de ARP. A ver, la tabla ARP, vamos a un ratito, esto tengo que creo que compartir de vuelta para que ustedes vean. Un ratito. Otra vez tengo que compartir. Esto sí es medio tedioso, pero bueno. Acá, dejar de presentar esto. Vengo acá, le digo que quiero presentar otra ventana. Y es esta. A ver, alguien más está sumando. Acá, esta es, ahora ven la ventana que dice switch 0, ¿es así? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, a ver, yo estoy dentro del switch, dentro de ese gráfico que estábamos viendo, yo estoy dentro de ese switch. Entonces, yo acá, a ver, hago show y le digo, ahí está, show MAC address table. Y él no me muestra ahora mismo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? Entonces, yo minimizo esto y voy de vuelta a el packet tracer. A ver, esta es mi configuración. Yo acabo de entrar en la configuración propia del switch, en el command com del switch. Entonces, y él me dice que su tabla ARP está vacía. ¿Y por qué está vacía? Vamos a probar. Sí, tiene 1, 2, 3 y 4 máquinas. Por lo menos tendría que tener, uno diría, pero él tendría que tener por lo menos 4 MAC address. Pero ¿y por qué va a tener 4 MAC address si es que ni la PC 0, ni la laptop 0, ni la printer 0, ni el BCP 0 no están haciendo nada ahora mismo? Entonces vamos a forzarle a este señor switch de que aprenda un par de ARPs, perdón, un par de MAC address. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a entrar en la PC, voy a compartir esto. Vamos otra vez a compartir para que ustedes vean. Por eso es muy interesante que vayan probando en este Packet Tracer. A ver, esta es la ventana de configuración de la PC 0. Es como que yo estoy en el Command Com de la PC. Imagínense que en su máquina con Windows, ustedes están dentro de su Command Com y quieren hacerle ping a otro equipo. Primeramente, yo quiero saber qué IP tengo. IP config. Me dice que mi IP es 192.168.0.2. Si yo quisiera que él renueve, renew. A ver, yo le estoy forzando a mi equipo a que traiga de vuelta un número IP. ¿Y qué me dice ahora? Hace rato decía 2. ¿Ven acá? ¿Ven que antes decía
192.168.0.2 y ahora dice 192.168.0.5. ¿Se alcanza a ver eso? Sí, profe, se ve. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que efectivamente este comando ipconfig /renew renovó el número IP, es decir, le pidió al DHCP server que le dé un nuevo número IP y efectivamente le asignó un nuevo número IP. Entonces, como yo sé de que, a ver, netstat puedo hacer, stat-nr, ¿funciona eso acá? No, eso no funciona. Si yo puedo hacer ipconfig, un ratito, vamos a ver si hay un modificador ipconfig /all tal vez. Ok, ahí está. A ver, si nosotros estamos hablando de que es una red plana, es decir, no hay subredes, es decir, y metemos un nuevo concepto, no tiene VLANs, Virtual Local Area Network. Y yo otra vez me voy a corregir porque sí tiene VLAN, una sola. La VLAN por defecto. Todos los switches, no importa la marca, tienen inicialmente en su configuración por defecto y cuando se arranca, una única VLAN. Y esa VLAN comparten todos los dispositivos que forman parte del dominio. Entonces, yo veo de que entonces no importa si es que yo tengo ahora mismo un gateway. El gateway podría estar puesto o no, pero como no hay subredes, entonces ahora mismo no tiene demasiada importancia. Va a tener importancia cuando creemos VLANs separadas, por ejemplo. VLAN 1 va a ser para el área de contabilidad, VLAN 2 para el área de, no sé, personal. Entonces, yo, por ejemplo, quiero segmentar esas dos redes, porque, por ejemplo, los datos que manejan el área personal tienen que ver con los sueldos, o el área de contabilidad tiene que ver con los sueldos. Y yo no quisiera que por algún problema, por alguna mala configuración, por algún, no sé, se pueda ver desde otra parte de la red. Entonces creamos dos VLANs o N VLANs de acuerdo a los pisos, por ejemplo. Podemos crear, si es el edificio de la UTIC, por ejemplo, tiene 4 pisos, creamos la VLAN 0 para planta baja, la VLAN 1 para primer piso, etcétera. Entonces, ustedes van a decir, pero ¿y si yo necesito que la red que está en la planta baja vea un equipo o un servidor que está al tercer piso, lo que significa que en la planta baja está la VLAN, por decirles, 1, y en el tercer piso la VLAN 3. ¿Qué voy a hacer? Y hacer lo que se conoce como inter-VLAN, enrutamiento inter-VLAN, a lo que vamos a estar mirando. Es decir, segmentamos las redes, las separamos, pero queremos otra vez de que tal y tal red se puedan comunicar por algún motivo, por ejemplo, que todas las redes se puedan conectar al data center. Y el data center está en otra VLAN. Eso es algo completamente normal. Entonces, a ver, dijimos que queríamos que el señor aprenda 192.168.0.1. Ok, yo le estoy haciendo ping a ese señor de HCP Server. Entonces, si yo ahora me voy otra vez a la configuración, perdón, a la interfaz, compartir, yo entro otra vez acá, y tengo que otra vez compartir eso, un ratito, para que puedan ver, una ventana, le digo acá, ok. Yo les dije, hace rato la MAC address table estaba vacía. Y ahora ejecutemos de vuelta. ¡Oh! ¿Qué cosas? Aparecieron 2 máquinas que están conectadas. ¿Y cómo funciona esto? Si estamos diciendo de que este switch funciona en capa 2
él está relacionando la MAC address del dispositivo, acá esto, con el puerto físico al que está conectado. Entonces, FA03 significa Fast Ethernet 03. Este es un switch de 24 puertos, entonces tiene el puerto 00, 01, 02 hasta el 020, desde el 01 hasta el 024, si no estoy equivocado. Y cada dispositivo que esté conectado a cada uno de esos puertos va a tener su MAC address. Entonces, yo hice ping desde la máquina que era su IP, creo que era el punto 5, le hice ping a la máquina que su IP creo que era punto 1. Entonces, ahora el switch aprendió dos MAC address. Uno que está conectado al FA03 y otro que está conectado al FA01. Si yo cierro esto y le digo que quiero saber cuál es lo que es el FA03 y el 01, señor. Eso se da porque pasa primero por el switch y después va a tu DHCP, ¿verdad? Y entonces ese puente entonces lo que hace es aprende lo que la respuesta del otro. Así mismo, justamente ahora estamos mirando de vuelta la red de ejemplo. La red de ejemplo utiliza un dispositivo concentrador. Ese dispositivo concentrador en este caso es este switch 0. Y así como dice el compañero, las PCs o los dispositivos están conectados todos a través del switch. Entonces, ¿dónde es el lugar ideal para poner alguna cosa que me permita ver todo el tráfico? Y en el switch. En el switch yo podría, por ejemplo, hacer que todo lo que pasa por el switch vaya a otra máquina. O, por ejemplo, si yo tuviera la forma de inundar la tabla MAC address de este switch se va a convertir en un hub. El viejo hub, HV, en el concentrador, que se le llamaba concentrador, porque los switches, su traducción sería conmutador. A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Un concentrador, un hub, de hecho no existen más esos dispositivos, hace mucho tiempo que no se venden más, pero un switch, un conmutador podría por un problema comportarse como un hub. ¿Cómo sería eso? A ver, un switch, en la tabla MAC recién vimos, el switch decía de que el equipo que está conectado al FA03 se comunicó al equipo que estaba en el puerto, perdón, FA01. Entonces, ¿qué significa eso? De que nuestro switch, como cualquier dispositivo, tiene un hardware finito. ¿Qué significa eso? Así como cualquier dispositivo, tiene RAM, tiene disco, tiene procesador. Por tanto, se puede llenar. Entonces, ¿qué pasa si es que un conmutador llena esa tabla CAM y no sabe más qué va a hacer? Entonces, él solamente lo que ya hace es repetir los pedidos en todos los puertos. Es decir, hace broadcast de todos los pedidos. Profe, ¿te acordás de la tormenta de broadcast? Sí, así mismo. Qué desastre armaba ese. Sí, y la cuestión es, si es que tenemos un switch robusto, no va a caer tan fácilmente por un problema del broadcast, de una inundación del broadcast. Pero si es un switch de estos que tenemos hogareños, no sé, sin decir marcas, pero cualquiera de esos que no son para una empresa, probablemente van a caer. Busquen en internet ARP flooding o ARP inundación y van a ver de qué estamos hablando. Es decir, yo estoy en la PC 0 y empiezo a enviarle peticiones a este switch al punto de que lleno su tabla de direcciones, porque él pues es tan bueno que él va a empezar a meter las ARP dentro de su MAC table. Ya vimos que yo tuve que hacer ping nomás, desde la PC 0 hasta el DHCP server, y este señor ya guardó la MAC address de la PC 0 con el DHCP server. ¿Qué pasa si es que yo hago un pequeño script
que empiece a hacer ping, inventar nomás direcciones. Él va a tratar de aprender esas direcciones. O si no, yo creo aleatoriamente acá en esta máquina direcciones y hago ping a diferentes lugares. Y lo que trato de hacer es inundar este equipo. De hecho, hay un pequeño softwarecito, no sé si hay para Windows, pero sí se llamaba Ether, no recuerdo el nombre, voy a mirar un poco, que en distribuciones de Linux, como por ejemplo Calyx, existe luego. Calyx es una distribución de Linux justamente para hacer hacking de guante blanco. Es decir, análisis de la red y dar nuestra opinión acerca de la seguridad o no de la red o de un servicio propiamente. Entonces voy a mirar, porque no recuerdo ahora mismo el nombre del comando, pero ni bien recuerdo voy a poner para que hagamos algún tipo de pruebas. Básicamente lo que hace ese comando es inventar direcciones ARP, y como el switch es tan fantástico, es tan bueno, va a tratar de aprenderse todas esas direcciones ARP que yo estoy fabricando. Y va a llegar un momento, a ver, ahora mismo voy a hacerle ping otra vez, rápidamente nomás, no hace falta que no sea mi profesor, créanme que estoy haciendo. Ok, ahí le hice ping también de otra máquina. Entonces voy a entrar otra vez acá al switch y le voy a decir otra vez que me cuente. Ok, y le voy a hacer otra vez ping desde el DHCP server, un ratito nomás. Acá, ping al 5. Ok, entonces acá les muestro de vuelta la tabla, cómo está quedando la tabla ARP. Okay, les digo que quiero compartir esta ventana y ahí van a ver que ahora ya hay una máquina más. Un ratito, presentar. Una ventana, esta ventana. A ver, recuerdan que acá había solamente dos equipos que estaban en la tabla ARP. En la Fast Ethernet 03, la Fast Ethernet 02. Ahora hay tres equipos, porque yo acabo de hacer ping desde otro equipo dentro de la red. Entonces ahora él aprendió de que en el puerto 01 hay otro MAC address. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo hago un pequeño script que invente direcciones MAC address? Esta tabla va a llenarse, porque la tabla, como es finita, evidentemente que va a llegar un momento en que se va a llenar. ¿Y qué le hace eso al switch? Hace que empiece a comportarse como un hub. ¿Qué hace? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el switch va a empezar a repetir lo que recibe en el Fast Ethernet 01, en el 2, 3, 4, 5 hasta el 24. Es decir, va a repetir en todas partes. Se llama ataque ARP o ataque de inundación ARP. Es decir, un ataque que lo hacemos sobre el dispositivo conmutador o enrutador, es decir, un equipo que tenga una tabla MAC. Y por consiguiente se puede llenar. Y una vez que se llena, uno ya no va a dar más direcciones de DHCP, si es que sirviese como seguidor también de DHCP. Dos, como no sabe cuál es el origen y el destino de los paquetes, lo que recibe por una interfaz repite en todas las otras interfaces. ¿Qué significa eso? Que yo, atacante, puedo recibir los paquetes que no van dirigidos a mi interfaz. Es algo así como, volvamos a la analogía de yo entro a gritar el nombre de uno de los compañeros y todo el mundo me dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Y qué va a ocurrir? Yo no voy a saber cuál de ustedes es efectivamente a quien tengo que enviarle el paquete. Entonces yo otra vez digo fuerte, bueno, el password de fulano es tal. Y todo el mundo está escuchando otra vez cuál es el password. Cosa que no ocurriría normalmente en el funcionamiento de un switch. Porque un switch lo que hace es un camino virtual entre el origen y el destino. Por eso está esta tabla MAC acá. Porque ahora, la próxima vez que yo quiera conectar
el equipo que está en la interfaz 3 con el que está en la interfaz 1, yo ya tengo sus MAC address. Y esa MAC address va a permanecer inamovible hasta que yo apague el equipo. Si yo apago el equipo, evidentemente que ese equipo no va a poder responder más y esa tabla no se va a vaciar, pero va a salir ese número. Pero eso también depende mucho del equipo. Yo, por ejemplo, tengo en la administración en donde estoy, por ejemplo, un equipo que él tiene su tabla en memoria y no se vacía la tabla, pero a no ser que reinicie el equipo. Solamente así. ¿Eso qué significa? Que si yo me pongo a atacarle, ya probé, y si yo me pongo a atacarle, se va a colapsar. No. Tenemos dos marcas de equipos donde yo trabajo, A y D, vamos a decir. En uno de ellos se colapsa, efectivamente. Empieza a volverse más lento al punto que ya no responde más ni a ping tan siquiera. Es decir, se cuelga completamente. Pero el otro dispositivo, el otro equipo de la marca D, que es mucho más robusto, no se cuelga. Eso sí, se vuelve más lento, responde más lento, pero no se cuelga. Es decir, llega un punto en el cual cuando empieza a recibir demasiadas peticiones del tipo ARP, él ya dice, ok, es suficiente, vamos a ponernos un poco más lento para empezar a responder. Y esa es su forma de, digámosle, atacar ese problema de que está recibiendo demasiadas peticiones. No se cuelga, pero se pone más lento. Entonces, por eso estamos diciendo de que depende de la robustez del equipo para que pueda soportar ese ataque. Un ratito, voy a entrar ya acá porque tenemos que llamar lista también. Y quiero buscar ese comando, esa herramienta de la cual estoy hablando. Un ratito. Puede ser, sí, algo de Ether, algo ahora. Si me das un ratito, hay que buscar nomás. Ponemos ataque inundación ARP. A ver. McFlooding. McFlooding se llama. Pueden buscar si es que McFlooding ARP Linux Command. Ahí. A ver. Ethercap. A ver. Ok, luego les confirmo, pero lo que ahora voy a hacer es llamar a la lista. Un ratito. Utic. Y siguiente. Acá. Bueno. A ver. Señor. Yo tengo una consulta con respecto al trabajo de la unidad 3. Sí. Dice, por ejemplo, de acuerdo al funcionamiento del protocolo ARP, explique el siguiente gráfico. Ahora te da un gráfico con dos redes. Sí. ¿Qué es lo que realmente tenemos que describir las partes de ese? Lo que hay que describir es qué es. A ver, si yo, por ejemplo, hago ping desde la red de la izquierda hacia la red de la derecha, ¿qué es lo que hace el protocolo ARP en ese enrutador que está en el medio? Primero lean un poquitito cómo funciona el protocolo ARP, que básicamente sería, vamos a decir, contextualizar lo que ahora estamos hablando. Y en este caso es un escenario diferente al que yo estoy mencionando, porque en todo momento dije, son redes no segmentadas, son redes que pertenecen a la misma subred. En el ejemplo, en la tarea, si ustedes miran, si no recuerdo mal, era 192.168.1 algo, y la otra red es 192.168.2x, 2 algo, ¿verdad? Entonces son dos subredes diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace el protocolo ARP para poder hacer llegar el paquete de una subred a otra? Eso es lo que tienen que investigar un poquito y explicar. Ok, bro. Dale, Baez y Barra. Sí.
Profe, ¿qué posibilidad hay de que se extienda un poquito más el tiempo? En mi caso, por ejemplo, no leí todavía el material y mañana vence a las 8 el trabajo. No vence mañana a las 8, es desde las 8. Ah, ya, espectacular. Gracias, profe. Desde las 8 hasta las 23, si no estoy equivocado. Empieza el tiempo desde el cual ustedes pueden entregar la tarea desde las 8. Comprendo. Gracias, profe. Dale, sin problemas. Baez Ibarra. Presente, profe. Blanco Espínola. Bogarín Alcaraz. Presente, profe. Un ratito. Gracias. Voy a nomás compartir. Quiero que ustedes vean esto que estoy haciendo. ¿Dónde está? Quiero que vean una pestaña. Ok. Bogarín Alcaraz, presente. Jiménez Báez. Presente. Gracias. González Mancuello. Presente. Gracias. González Puchol. Presente. Presente. Ok, gracias. González Ramírez. Gracias. Járate. Presente. Gracias. López González. Presente, profe. Gracias. Marecos Jiménez. Presente, profe. Gracias. Ortiz Rubén. Presente, profe. Gracias. Rejala Enciso. Presente, profe. Gracias. Reyes Ríos. Presente. Gracias. Sanabria González. Presente. Gracias. Santa Cruz Alvarenga. Presente, profesor. Perfecto, gracias. Vera Chávez. Villalba Peralta. Ok, entonces no tengo presente Villalba Peralta Lorena, Vera Chávez Andrés y Blanco Espínola César. ¿Ok? Bueno. Ok, gente, si no hay más, no hay alguna consulta sobre este tema, vamos a seguir contactando, vamos a dejar acá. La tarea es a partir de las 8, es decir, a partir de esa Rodrigo Blanco. A ver. Rodrigo Blanco, entreno de vuelta. Un ratito, Blanco. César Rodrigo Blanco Espínola. Ok, perfecto. Ok, gracias. Gracias. Pongo acá para mirar todo lo que es César. Sí, perfecto. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí. La tarea es a partir de las 8 de la mañana hasta cerca de la medianoche. Ante cualquier necesidad, eventualidad, ahí tienen el foro para interactuar con eso, para aclarar alguna cosa o comentar algo al respecto. Si no hay ningún otro comentario, lo dejamos aquí. ¿Está bien, gente? Dale, gracias, profe. Perfecto, muy buenas noches. Cuídense, gente, y seguiremos en contacto. Gracias igualmente.